todo el mundo dice que nosotros somos un país verde, pero si usted va a cualquier área protegida, prácticamente a cualquier área protegida, se están cayendo por falta de recursos. Entonces tenemos una doble moral ahí, ¿verdad? Hacia afuera decimos que somos un país verde, pero hacia adentro no estamos invirtiendo los recursos necesarios para cuidar las áreas que tenemos. Y el recurso natural, biológico, está abandonado. Todo el mundo caza, cacería furtiva, es incontrolable, narcotráfico, y nadie hace nada. No son solo los toreros, los cazadores, las bandas que están sacando madera, pero también es el narcotráfico, que utilizan nuestras áreas protegidas para trasegar droga. O sea, el problema es enorme. La investigadora doctora Kendra McSweeney, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de Ohio, lideró una investigación que demostró la relación existente entre los cambios en el uso del suelo y el narcotráfico en los países centroamericanos, fenómeno conocido como narcodeforestación. Este estudio se publicó en la revista Science en el año 2014. Frente a la necesidad de encontrar evidencias del costo social y ambiental provocado por el cambio de ruta del narcotráfico en las zonas de tránsito donde principalmente se ubican los países centroamericanos, la doctora McSweeney conformó un equipo multidisciplinario de investigadores con los fondos del Open Society Foundation para trabajar en este proyecto. El equipo, compuesto por 17 investigadores provenientes de las universidades y organizaciones no gubernamentales de diversos países tales como Estados Unidos, México, Panamá, Honduras, Colombia y Costa Rica, de la cual Fundación Neutrópica fue la que desarrolló esta parte de la investigación en nuestro país, representantes de 4 universidades públicas y ecólogos espaciales del Servicio de Vida Silvestre del gobierno de los Estados Unidos, trabajan en conjunto desde el 2015 para lograr documentar, cuantificar y visualizar los impactos del narcotráfico en conservación y el desarrollo rural en Centroamérica. Desde los años 80 en la región centroamericana se comienza a presentar un fenómeno por el cual actores internacionales empiecen a apostar hacia la conservación como un modo de democratización. Ello se unió a un esfuerzo visionario que llevaron a cabo los padres de la conservación en Costa Rica, procurando políticas que apoyaran, entre otros logros, la creación del sistema de parques nacionales. Costa Rica asumió el liderazgo y comenzó a recibir ayuda externa como un elemento para democratizar la región y mejorar la calidad de vida a través de proyectos locales y regionales como el Corredor Biológico Mesoamericano. Mientras tanto, en otra área de política, los Estados Unidos invierten en una estrategia para efectos de control del tráfico de drogas basada sobre todo en la interdicción y el equipamiento militar que lleva como consecuencia las modificaciones de la ruta de tránsito. Estas rutas coinciden no en pocas ocasiones con la ubicación de las áreas silvestres protegidas de la región centroamericana. La gran pregunta que abordamos aquí es ¿cuáles son las consecuencias socioecológicas en el aparente choque de políticas y qué podemos aprender como región y como nación? Mire, todo este proyecto empezó en 2011 cuando regresé a la zona de Patuca Medio en el noreste de Honduras, en la zona de la Mosquitia, donde había trabajado a lo largo de 2 años en los años 90, y conocí muy bien el paisaje allá. Y cuando llegué a la zona donde yo sabía que antes había un montón de bosque primaria, entramos en la zona y de repente solo miramos escombros enormes que llegaba hasta la orilla de los ríos, y era muy
para mí era un choque y no estaba ahí para estudiar nada de narcotráfico, ni sabía que estaba teniendo esos impactos, pero cuando hablaba con la gente ahí, sobre todo los tahuacas y los misquitos que vivían en esta zona, me decía, yo preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese impresionante tala de bosque en áreas enormes? Y me dijeron solo una cosa, siempre decían, son los narcos. Y la verdad es que no entendía por qué será que el tráfico de droga, de cocaína de Colombia o Venezuela y los Estados Unidos, cómo podía tener esos impactos. ¿Qué tenía que ver los narcos con un potrero? Ese no tenía ningún sentido para mí, entonces de esas preguntas empezamos y en primer lugar buscamos patrones para ver cómo el tráfico ilícito de drogas estaba, cuando llegaban las drogas empezaron a caer los árboles, pero lo que no nos quedaba claro era cómo y por qué los narcos estaban interesados en ingresar en lugares rurales. Y seguimos en ese asunto porque es muy difícil mostrar sin cadastros claros quién exactamente está comprando y transformando esos lugares, pero lo que hemos aprendido trabajando con gente de esa clase de área es que los narcos quieren tierra sobre todo para poder traficar como territorio, para hacer sus negocios, pero además la tierra es muy importante para ellos como fuente de esconder sus ganancias, para lavar sus ganancias del negocio de drogas. Y encima de eso es un mercado de tierras muy especulativa. Entonces están aprovechando comprar tierras y después venderlos haciendo mucha ganancia en ese proceso. Entonces seguimos en eso y estamos muy contentos de contar con la colaboración de don Bernardo, porque él conoce bien todas esas zonas. Sobre todo estamos hablando de zonas protegidas, zonas de tierras indígenas, y es muy triste ver la destrucción que está pasando ahorita en estas áreas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no se habla en general del narcotráfico, no solamente en áreas protegidas, sino en general, porque el principal activo que tiene esta actividad o el principal característica es que vive en la clandestinidad y vive a partir del miedo, digamos, el miedo colectivo, el miedo particular, apoyado por una cultura, digamos, una narcocultura que refuerza este tipo de valores de clandestinidad, de miedo, ¿verdad?, de peligrosidad. Las instituciones no están excluidas de esto, en este caso el SINAC es un buen ejemplo que no quiso participar de este programa. Se han quedado marginadas por ese miedo, digamos, un poco amparadas en ese miedo, a pesar de que una institución pública uno entendería que tiene que dar cuentas en todo momento y desorienta esa actividad al ciudadano común y corriente. Si las autoridades que se supone que están para eso no se refieren, no participan, no hablan, pues mucho menos el ciudadano común y corriente va a denunciar o va a sentirse con propiedad de decir cosas alrededor, ¿verdad? Y entonces se perpetúa de alguna forma esta cultura de miedo, ¿verdad? Uno puede ver que este tipo de actividades llegan a tener tanto poder por ejemplo, en una región como en el sur, ¿verdad?, en el Pacífico Sur, donde está entrando una gran cantidad de droga que pasa por el país, donde logran tener tanta infraestructura como una concesión de una isla que tiene que otorgar la municipalidad,
toda una serie de actividades turísticas que son mampara, digamos, de una actividad más delictiva. Hay bastante parcialización hacia un enfoque muy represivo y claramente no se habla de los problemas de fondo que tienen que ver con el narcotráfico, que es pobreza, desplazamiento de gente, que abre a las industrias extractivas, ¿verdad? Entonces todo esto, toda esta narrativa, la cual privilegia como la represión, es la que en general ampara muchísimo las justificaciones de las instituciones a no referirse al tema. Bien, en esta investigación, digamos, parte del punto de partida, parte del impulso, viene dándose desde hace algunos años que diversas organizaciones nos hemos enfocado en el asunto de los conflictos ambientales. Pudimos apreciar que uno de los factores complicantes con respecto a la conflictividad que se está dando a nivel ambiental en términos de conflictos ecológicos destructivos a nivel centroamericano es definitivamente la actividad del narco. Se están mezclando las razones de conflictividad ecológico-distributiva con las razones de, digamos, de acción del narcotráfico. Hay una combinación de escenarios. Y esa combinación de escenarios ya lo había comenzado a documentar este grupo de investigadores al que se refirió don Gustavo con diferentes publicaciones. La primera de las publicaciones que hace McSweeney fue por allá por el año 2013 y se publicó en la revista NACLA, que es una revista que está dedicada a los estudios latinoamericanos, y ella lo que hace ahí es contar desde una perspectiva antropológica la vivencia que ella tiene precisamente en el noreste de Honduras con la deforestación que se está detectando. Posteriormente, la Open Society Foundation le pide a ella que comience a investigar estas conexiones y sale la publicación que está al lado izquierdo, en donde se documenta básicamente el impacto de las políticas de control de drogas de la administración de los Estados Unidos sobre el ambiente, fundamentalmente centrado en Colombia. Y pues se hacen algunas preguntas importantes con respecto a cómo estas áreas que usualmente no pensamos que están relacionadas a nivel de política, en realidad tienen una relación fundamental. La investigación que rompe, como quien dice, hielos, a la que se refería don Gustavo, es la que sale en la revista Science en el año 2014, en la cual se documenta ya en una forma incluso cuantitativa la correlación entre el número de movimientos primarios de cocaína y las pérdidas en kilómetros cuadrados de bosque en el este de Honduras. Pueden ustedes ver pues que no hace falta una prueba matemática para observar que las formas al lado izquierdo están coincidiendo bastante en cuanto al patrón que se presenta. Primero que nada, el grupo de investigadores en agosto del año 2015 definió 5 zonas calientes. Esas zonas calientes son zonas en las cuales en diferente grado se ha detectado la presencia de la actividad del narcotráfico. Estas zonas incluyen la región de Acosa en Costa Rica, la región de la bahía de Jiquilisco en El Salvador, la región del Tapón del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, el corazón del corredor biológico mesoamericano que incluye el Parque Nacional Bozaguas, varias reservas biológicas del lado hondureño, la Reserva Río Plátano, Patuca, etc. Y finalmente la Reserva de la Biosfera Maya. En estas zonas se hacen 2 ejercicios de cuantificación. Número 1, estimar el valor monetario de los servicios ecosistémicos en riesgo o en pérdida por la narcodeforestación. Número 2, y como no todo lo podemos medir en términos monetarios, documentar la conflictividad ecológico-distributiva que puede relacionarse con el tráfico de drogas y sus impactos sobre las áreas protegidas o ecosistemas. Y para efectos de ubicar estas 2 cuantificaciones en un contexto de política,
se compara la inversión mediante ayuda externa de los Estados Unidos a la conservación en la región con los impactos documentados con el fin de enmarcar las decisiones de política sobre el control de drogas. Estamos en dos áreas aparentemente no relacionadas, que de repente se relacionan. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en términos de la inversión que se hace de fondos públicos, ¿no?, en ambos espacios? No son poco frecuentes ya publicaciones como esta del 2012, que se refería a la utilización del espacio del Parque Manuel Antonio para efectos del transporte y almacenamiento de drogas. Una señal muy fuerte de ellos fue el reportaje que sacó el semanario Universidad en el Día de Parques Nacionales, precisamente el año pasado, y más recientemente la documentación de las narcopistas de aterrizaje, perfectamente mantenidas hasta con tractorcitos para efectos de que estén planitas y de todo, que se están utilizando en las noches a la par de la laguna de Sierpe, en el humedal nacional de Roda 7. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Y hay muchísimas más historias que se pueden profundizar, que andan flotando en el aire, que se refieren al hecho de que poco a poco este fenómeno está presente en nuestro sistema de áreas protegidas, atentando contra el sistema de gobernanza ambiental del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Cerrando, nada más quisiera dejarles esto como una reflexión. La cooperación de los Estados Unidos, como lo decía Gustavo, a partir de los años 80 comenzó a invertir, y también lo hicieron otros países, en la conservación en Centroamérica como una forma de mantenernos estables, de mejorar la calidad de vida. Esto puede ser que sea causa, puede ser que no, puede ser que sea un suplemento a la situación que tienen los presupuestos públicos dedicados a las áreas de conservación. Costa Rica es el que se lleva el aplauso con respecto al porcentaje de su presupuesto nacional que dedica al sistema de áreas de conservación. Es un 0.22%, un quinto de un 1%, para ser más claros, ¿ok? Y somos el que está en las ligas mayores, y somos el que tiene el sistema de áreas protegidas más, por decirlo así, con mayores resultados. Vean ustedes los presupuestos que tienen los otros países. Si vemos las tendencias con respecto a la ayuda externa que nos dan los Estados Unidos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, vemos que para efectos de protección ambiental nuestro país recibe un 2.1% de toda la ayuda que dan los Estados Unidos, mientras que el 17.5% se dedica a control de drogas desde la perspectiva de control y vigilancia solamente, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala es más impresionante todavía, donde solo se invierte el 0.005 de presupuesto nacional. Estados Unidos da un 6.8% de su ayuda internacional, 9.4 millones de dólares en el año 2015, mientras que para efectos de control de drogas da un 15.7, más de 20 millones de dólares. Les dejo por ahí esta reflexión. Reportes de la organización no gubernamental técnica Prisma han documentado que una de las mejores formas de combatir el narcotráfico es el fortalecer las iniciativas de gobernanza comunal y gobernanza participativa. La misma conclusión la está presentando también este estudio del AIDE, hecha por un grupo de consultores que se llama EcoAid del 2016. El mismo AIDE está diciendo que la gobernanza participativa es urgente en términos de que la región esté preparada para los retos que impone el cambio climático. Bueno, ¿será que tenemos que pensar en que esa inversión en gobernanza participativa hace diferencia? ¿Será el caso de Costa Rica un caso que nos puede llevar a meditar sobre eso?
Bueno, estas investigaciones que se hacen para atribuir la deforestación al narcotráfico, a mí me parecen todavía un poco vagas, porque no hay un supuesto claro en que la deforestación anómala tenga que ver exclusivamente con el narcotráfico. Por ejemplo, en este país uno podría decir que vemos deforestación anómala en las piñeras, donde en una noche se deforesta todo un bosque, ¿verdad? Según estos criterios, ¿verdad?, que usan en estas investigaciones, eso es anómalo, ¿verdad? Porque utiliza un gran capital en un reducido tiempo, logra revertir, digamos, o cambiarle el uso a un territorio muy rápido, ¿verdad? Pero esto lo vemos en muchos monocultivos, no necesariamente en cultivos ilícitos, ¿verdad? Entonces, atribuirla una variable a la otra realmente es un poco riesgoso, en el sentido más que es casi imposible hacer comprobación de campo, ¿verdad? Porque como son actividades ilícitas, pues se parte del supuesto de que nada se puede comprobar, digamos, en campo. Ahora, lo que sí sabemos claramente es que la actividad existe, ¿verdad? Que se han encontrado cultivos principalmente de marihuana en áreas protegidas, eso no es un secreto. Lo que es más visible es la logística que hay alrededor del tráfico internacional, principalmente de cocaína, digamos, donde sí, como retomando el ejemplo, había una isla, ¿verdad?, en un punto estratégico que recibía la droga, la almacenaba durante algún día, digamos, que suponemos llega en lanchas rápidas, digamos en 2 horas más o menos es el trasiego desde algunos lugares de Colombia hasta acá, o Panamá, o Ecuador, etc. Y de aquí hacía un viaje principalmente en helicóptero que cruzaba las áreas protegidas, ¿verdad? Y en algún punto, hubieron varios puntos que se identificaron narcopistas, ¿verdad? No solamente de aviones, sino más bien de logística de helicóptero, y las comunidades de Talamanca venían denunciando, y las comunidades del Pacífico, vuelos constantes de helicóptero en las madrugadas y a todas horas, realmente, lo cual indica que hay un paso, digamos, logístico, y también queda en evidencia por la serie de pistas, más de 80 pistas que se han identificado y se identifican todos los días, muere una, nace otra, de pistas, digamos, logísticas en el Pacífico que también cumplen esa función, ¿verdad? Entonces, el país está sufriendo, digamos, una serie de impactos, ¿verdad?, por ese tipo de logística, ¿verdad? Y ahí sí uno le puede atribuir el tema de que se deforesta para las pistas, de que se hace toda una logística para llegar a las pistas, se han encontrado en esos lugares, digamos, combustible de almacenamiento, digamos, para los helicópteros, en los manglares se está utilizando muchísimo, digamos, como bodegas, como sitios de protección momentánea para guardar la droga y seguir este camino. Entonces, claramente, digamos, lo que las autoridades han atribuido y lo que uno puede ver como ciudadano común es que los parques nacionales están siendo utilizados en la mayoría de casos como bodega. Lo que más me molesta es que en América Central o en Centroamérica, primero que nada, no tengamos claro el hecho de que las áreas protegidas no son solamente para hacer parques nacionales, sino que de ellas dependen el bienestar de las comunidades, ¿no? Me molesta el hecho de que efectivamente aquellos que sufren con las consecuencias de los conflictos ambientales y con las pérdidas de servicios ecosistémicos en forma más cercana son precisamente las comunidades que están cercanas a esas áreas protegidas. Y me parece que debe invertirse en fortalecer la gobernanza participativa para efectos de evitar los riesgos
que trae hoy en día el narcotráfico como un elemento que agrava la conflictividad que se está dando en la región por culpa de las actividades neoextractivistas. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ver en una forma integrada lo que es la política de control de drogas y la política de conservación, y hay que meterle recursos no solo a la interdicción, sino también al fortalecimiento comunal, de manera que esas comunidades estén más preparadas para efectos de sumarse al esfuerzo de mantener, digamos, ese tesoro natural en su beneficio y en beneficio del país, junto con las autoridades que hacen el control y la vigilancia. Tiene que haber una combinación, más recursos definitivamente que se enfoquen ahí. Dejen de darle tanta plata a comercio exterior, comiencen a darle plata, por favor, al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Desarrollo Social para efectos de que enfrenten este problema. Sí hay impactos ambientales e impactos sociales que son importantes de considerar, ¿no? Hay una erosión del tejido comunal. Hay una erosión de la soberanía cultural de los pueblos indígenas. O sea, ustedes vieron que entre los datos que presentamos estaba una gran cantidad de personas que murieron en Nicaragua que precisamente eran misquitos, ¿no? Entonces, ese tipo de impactos también tenemos que visibilizarlos y tratar de atenderlos desde una perspectiva muchísimo más integral y muchísimo más amplia. La parte en que nosotros cuantificamos monetariamente solamente es para efectos de que la gente que hace política pueda tener un parámetro de comparación, pero en realidad no queremos reducir el impacto jamás a lo monetario. Tenemos que, y por eso precisamente fue que documentamos la conflictividad, porque solo documentando la conflictividad se percibe tanto el impacto desde la perspectiva ambiental como desde la perspectiva social y cultural. Realmente es difícil, como es una actividad ilegal, generar información científica e información que nos pueda, digamos, de alguna forma orientar mejor hacia políticas. Lo que sí está claro es que como un problema socioambiental, ¿verdad?, o un problema geopolítico, el narcotráfico no se va a resolver de manera represiva, digamos, se va a resolver con oportunidades en las comunidades locales, con mejores fuentes de empleo, con oportunidades de educación, etcétera, en las comunidades, ¿verdad? Y que la gente pueda tener otras opciones y no necesariamente que la única opción o la opción más rentable sea el narcotráfico, porque lo que pasa es que la gente, una vez que se ha metido, digamos, en una cadena de estas ilegales, difícilmente va a poder insertarse nuevamente en la economía más de subsistencia que tienen estas comunidades, ¿verdad? Entonces, el caldo de cultivo para este tipo de actividades es la pobreza y la falta de oportunidades, ¿verdad?, que es prácticamente estructural en nuestra región, ¿verdad? Entonces, hay poco interés en vincular las causas estructurales que producen el narcotráfico como fenómeno en estas investigaciones, ¿verdad? Y uno ve nada más quién las financia, ¿verdad? Para darse cuenta la direccionalidad que buscan, ¿verdad? Es contribuir en esa narrativa de la represión, ¿verdad? Y de ver el fenómeno acá en el trópico y no en los países productores donde se da la mayor capitalización de la droga, ¿verdad? Aquí la droga, digamos, lo que gana quien produce es ínfimo en relación a lo que se genera en el mercado ya de venta final del producto.